7. Por el tiempo, no vamos a tener receso, vamos a decir rápidamente. El título de la mesa es Ley General de Archivos e Instituciones Privadas. Mi nombre, como es, ya lo mencioné ahorita, es Jacobo Castillo, soy de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y bueno, comencemos primero con... ¿Están todos en la mesa, verdad? Empecemos entonces con Freddy Gabriel Meave Galindo, del Archivo General de la Nación. Voy a permitir primero leer un breve currículum. Él es licenciado en Derecho, con estudios de especialidad en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente cursa la maestría en Derecho Constitucional y Amparo. Profesionalmente se ha desempeñado como abogado litigante, servidor público en la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Función Pública y al día de hoy es director de Asuntos Jurídicos y Archivísticos del Archivo General de la Nación. El título de su ponencia es Hacia la construcción de una ley general de archivos. Entonces, eso es la palabra. Buenas tardes, gracias por estar aquí y gracias a los organizadores por la invitación. Trataré de ser breve, puesto que ya llevan creo que bastante tiempo en el evento. Más que nada la interrogante de cómo se construyen las leyes y qué efecto tienen estas es una cuestión que data de hace mucho tiempo y que han abordado diversos autores como Aristóteles, Platón, Cicerón y Santo Tomás. Incluso Montesquieu hace referencia a las características que deberían de revestir las leyes, es decir, que sean claras y precisas, poco numerosas, reunidas en un código sin lagunas y benévolas. Uno de los principales expositores en este tema es Jeremías Bender, quien escribe en diversas obras al respecto. Hay una frase que se atribuye a Otto von Bismarck en relación a las leyes, digamos que es muy singular en cuanto a que las leyes, como las salchichas, es mejor no saber cómo se hacen. Pero bueno, 5 elementos mínimos son necesarios para la elaboración de una ley: la comprensión de los objetivos, el análisis de los objetivos, diseño de la estructura de la norma, composición o redacción de la norma y el examen crítico de los resultados. Cuando hablamos del diseño de la estructura de la norma, incorporaríamos el título de la ley, la exposición de motivos, la parte dispositiva y las disposiciones finales. Ahora, tal vez muchos están aquí precisamente para saber qué pasa con el Archivo General de la Nación y su propuesta de Ley General de Archivos. Es menester dejar claro qué trámite tiene que seguir el Archivo General de la Nación. El Archivo General de la Nación, como me imagino todos saben, es un organismo descentralizado, forma parte de la Administración Pública Federal, pero de la Administración Paraestatal. Existe un acuerdo que fue publicado el 9 de septiembre de 2003 por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, en el que establece precisamente el trámite para que el Ejecutivo realice la elaboración, la revisión y el seguimiento a los decretos y leyes que precisamente presenta el Ejecutivo Federal. ¿A qué viene esto? En esos lineamientos, en ese acuerdo, se determina el trámite y el procedimiento que debe de seguir el Archivo General de la Nación. Grosso modo, en la elaboración del proyecto, ¿qué se tiene que hacer? Primero que nada, hay que tomar en cuenta que el Archivo General de la Nación no va a intervenir de manera aislada, tiene que intervenir a través de su cabeza de sector, que es la Secretaría de Gobernación, e incluso si no estuviera sectorizado la Secretaría de Gobernación, tendría que intervenir Secretaría de Gobernación como un área coordinadora de estos trabajos, al igual que la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. El Archivo General de la Nación se acerca precisamente a la Secretaría de Gobernación en la elaboración de un proyecto, y este proyecto es revisado con el equipo del jurídico de la Secretaría de Gobernación. ¿Qué elementos debe de contener precisamente este anteproyecto, que es como se considera en estos lineamientos? El primero de ellos es elaborar la exposición de motivos.
El segundo es definir el contenido del intríngulis. ¿Qué va a contener ese intríngulis? Precisamente definir qué disposiciones son las que se expiden, 1, 2, qué disposiciones se van a derogar, se van a reformar o se van a modificar. El tercero, redactar los proyectos de manera congruente, clara y sencilla. Si se fijan en la lámina, unas láminas que precedían, en cuanto a las características de la norma, Montesquieu señalaba unas de estas características, por lo menos clara y sencilla. Y el último es precisar el régimen transitorio correspondiente. Muy bien, aquí de un cierto modo vamos a abordar qué procedimiento va a ser. Una vez que el Archivo General de la Nación, en coordinación con la Secretaría de Gobernación, tenga este proyecto, a la fecha estamos hablando de un avance del 80%. ¿Y qué es lo que debe hacer? Debe de circular, debe socializar el proyecto. ¿Con quién? Con las dependencias que estén vinculadas con la materia de la ley. Al tratarse de una ley de archivos, estamos hablando de que tiene intervención todas las dependencias de la Administración Pública Federal, y hay alguna que es muy importante aquí. Además de solicitar la opinión de las dependencias de la Administración Pública Federal, hay que acercarse a dos instituciones importantísimas: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el impacto presupuestario y la Comisión Federal de Mejora Regulatoria para el impacto normativo. Además, ya con este anteproyecto se solicitará la opinión de las otras dependencias, se solicitará la opinión o el impacto, o la manifestación de impacto Hacienda, COFEMER. ¿Y qué va a pasar además de esto? Se tendrá que publicar el anteproyecto en términos del artículo 10 de la Ley Federal de Transparencia y socializarlo también con otras instituciones, como quienes, como esta asociación, como quien más, como la universidad, etcétera. Otras instituciones que estén vinculadas con el tema. En la Ley Federal de Archivos está contemplado un Consejo Nacional de Archivos que tiene distintas representaciones. También ellos deberán participar en la revisión del proyecto. ¿Qué características hay que tomar en cuenta en la elaboración de la Ley General de Archivos? Precisamente lo que se busca son homologar criterios, procesos, procedimientos de gestión documental y homologar la administración de archivos en todo el nivel nacional. ¿Qué va a servir de referente? Precisamente la Ley General de Archivos. Los estados es muy probable que tomen en cuenta el proyecto como referente para la elaboración de sus leyes estatales. Si la Ley General de Archivos tiene vicios, tiene inconsistencias, tiene antinomias, tiene otras irregularidades, es muy probable que incluso sean replicadas por los estados. Eso es lo que queremos evitar en la elaboración precisamente de esta Ley General de Archivos. Un maestro de la Facultad del Doctor Eduardo Castellanos maneja un decálogo técnico, un decálogo fáctico en la elaboración de las leyes. Solamente me permití, por cuestión de tiempo, abordar tres de estas máximas. La primera, la teoría de la norma y la teoría del ordenamiento jurídico no son suficientes para redactar un texto normativo. Gracias. Les decía que la teoría de la norma y la teoría del ordenamiento jurídico no son suficientes para redactar un texto normativo. Es decir, que la redacción de la ley no es solo un asunto de abogados, requiere del trabajo multi e interdisciplinario. En el proceso de elaboración de la Ley General de Archivos es evidente que requerimos de la participación de archivistas, historiadores, gente especializada en tecnologías de la información. No solamente los abogados vamos a tener cabida en la elaboración de este ordenamiento. El segundo, no es cierto que el texto normativo sea suficiente para transformar la realidad social. Eso es algo que debe quedar muy claro en los foros, porque basta conservar precisamente ese optimismo en la exposición de motivos y en el debate parlamentario. En la exposición de motivos quedan muy bien reflejadas las intenciones que va a tener el legislador al elaborar la ley. Sin
embargo, estamos conscientes de que una ley no es suficiente para cambiar el estado en que se encuentran actualmente los archivos. Se necesita no solamente la ley, se necesita colegiación, se necesitan presupuestos, instalaciones, capacitación, instituciones que capaciten a los archivistas. Son múltiples los factores para desarrollar una cultura archivística precisamente en nuestro país. Y el tercero, no es cierto que una buena, incluso óptima redacción del texto normativo sea suficiente para asegurar su eficacia y cumplimiento. Y como dice ahí, es bueno confiar en la ley, pero recordemos que el cumplimiento es de humanos. En ese sentido, los que sean abogados van a percatarse que no es lo mismo cumplimiento que aplicación. El ordenamiento puede estar ahí, puede ser una ley simbólica que sea de gran desarrollo, por lo menos jurídico. Pero ¿qué pasa si los destinatarios de la norma no lo cumplen? O bien, incluso si está el precepto y no existe, no hay posibilidades de cumplir. Se puede ordenar que se tengan archivos que cumplan con ciertas características, que cumplan con desarrollo en sus instalaciones, que vean temperatura, iluminación, etc. Pero si en la realidad no se puede atender esos requisitos, la ley en verdad va a ser letra muerta. Entonces, tiene que ser además una ley principista, una ley de principios y bases. No podemos entrar a las cuestiones técnicas como estas de cómo archivar, con qué características, etc. Eso quedará en otro nivel del ordenamiento. ¿Qué aspectos necesita la ley cubrir? Recordemos que se trata de una ley general que va a tener aplicación en toda la nación, no solamente a nivel federal. La actual es una ley federal de archivos. Ahora lo que se busca es ampliar también a los sujetos obligados. ¿Qué deberá de regular esto? Tendrá un capítulo de disposiciones generales. ¿Qué tendrá el capítulo de disposiciones generales? El objeto de la ley, las definiciones, la distribución de competencias. Y eso es importantísimo, la distribución de competencias. ¿Qué le corresponde a la federación? ¿Qué le corresponderá a los municipios? ¿Qué le corresponderá a los estados? En la elaboración de una ley general debe de tomarse en cuenta que los sujetos obligados están en los tres ámbitos de gobierno, en los tres poderes, son también órganos constitucionales autónomos e incluso llega al extremo de que la Constitución en el artículo 6 establece que serán las personas físicas o morales que ejerzan presupuesto y que realicen actos de autoridad. Es decir, el universo es impresionante. En una reunión que tuvimos con el INEGI, ellos manejan un tema de órganos de Estado, algo así le llaman ellos, digamos que a sus destinatarios. Ellos solamente trabajan en el sector, digamos que gobierno, y estamos hablando de un cúmulo de destinatarios de 130,000. Si nosotros le agregamos las personas físicas y morales que ejercen presupuesto y que realizan actos de autoridad, no quiero imaginarme ni siquiera cuántos sujetos obligados van a estar en este aspecto. Cómo regularlos es todo un reto. ¿Qué características tiene cada sujeto obligado? También deben de ser atendidas. Hay soberanía estatal, hay autonomía de los órganos constitucionales. Esos elementos deben de ser previstos precisamente en la ley para no violentar esas características. Deberá tener un apartado de gestión documental muy sencillo, sin profundizar de cierto modo al grado de detallar los procedimientos, porque como les indicaba precisamente es una ley de principios y bases. Establecerá la administración de los archivos. Lo que buscamos también es fomentar el patrimonio documental de la nación, su protección y de las obligaciones archivísticas de los servidores públicos. Ustedes saben que muchos de los servidores públicos, cuando se retiran de su ejercicio, es común que se lleven los archivos porque lo consideran algo propio. Como yo lo trabajé, en consecuencia es mío. Bueno, ese también es un cambio de mentalidad que se necesita hacer en el servicio público. Obligarlos a hacer las actas de entrega-recepción y qué características deberán de tener. También saben que cuando desaparece una unidad administrativa, una entidad, una dependencia, quedan en el olvido los archivos, incluso los destruyen. Muchas de las entidades pasan a un liquidador y el liquidador no sabe ni siquiera qué hacer con los documentos. Entonces, eso también debe de estar previsto. ¿Qué va a pasar con esos archivos?
Otro tema, profesionalización y capacitación archivística. Es importantísimo destacar esta parte, porque es un reclamo generalizado que los archivistas no están capacitados. Se dice mucho que los archivistas son aquellos no queridos que los envían en castigo a las unidades de archivo. Eso generalmente es la percepción que se tiene de los archivistas. Y se dice, vamos a capacitarlos. Bueno, pero ¿quién los va a capacitar? ¿Cuántas instituciones en verdad tienen las condiciones para capacitar en materia de archivos? Creo que son muy pocas las que están en este tema. Hay que generar precisamente la construcción, esa integración de institutos, o por lo menos colegiación en las personas que se dedican a la archivística, para capacitar y certificar a los encargados de los archivos. Del presupuesto para desarrollo archivístico, tema indispensable. Si queremos que opere la Ley General de Archivos, es necesario que se cuente con un presupuesto. Aquí va a tener que ser una negociación precisamente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, puesto que el tema de los archivos, llevarlo a la agenda pública, creo que no es nada sencillo, sobre todo en el panorama en que se encuentra. Sabemos que hay prioridades, sabemos que hay seguridad pública, educación y salud. Ganarle a esos ámbitos en el tema del presupuesto, créanme que va a ser bastante complicado para obtener presupuesto para la aplicación de esta ley. La coordinación de los sujetos obligados. Un tema que está precisamente presente es el tema de transparencia. Se viene no solamente la Ley General de Archivos, sino la Ley General de Transparencia y la Ley General de Protección de Datos. Bueno, ¿están vinculadas? Claro que sí. Incluso, ¿cómo se visualiza la Ley General de Transparencia? Sin una correcta Ley General de Archivos, no puede aplicar o no se puede desarrollar una ley de transparencia, puesto que el acceso a la información se da gracias a una verdadera organización de los archivos. Entonces es menester contar con una verdadera Ley General de Archivos que sea operable, que sea eficaz. Sistema Nacional de Archivos, precisamente el artículo 73 que obliga al Congreso de la Unión, 73 de la Constitución, que obliga al Congreso de la Unión a emitir la Ley General de Archivos, es precisamente para que cree una ley que regule el Sistema Nacional de Archivos. A la fecha ya se encuentra previsto en la Ley Federal de Archivos. El problema está en cómo está operando, cómo está representado. Todos esos temas deberán abordarse en la Ley General de Archivos. Y el último, sanciones en materia archivística. La actual ley no contempla incluso delitos, no señala unas infracciones, no castiga las conductas de aquellas personas que destruyen el patrimonio documental. Nos tendríamos que ir a la Ley General de Monumentos para considerar las afectaciones y castigarla de ese modo. Ahora, la Ley General de Archivos debe contemplar ese apartado. Pues muchísimas gracias por su atención. Damos las gracias a nuestro ponente. A continuación tenemos a Belén Oviedo Gámez, ella es directora del Archivo Histórico del Museo de Minería, y nos hablará sobre la conservación y protección legal de un archivo industrial desde la sociedad civil, Archivo Histórico de la Compañía Minera Real del Monte y Pachuca. Recordándoles que tenemos 20 minutos por exposición y ya nos dan las preguntas. Antes de iniciar, quiero, en la mañana, cuando presentamos todo lo que es el contenido en la parte del archivo histórico de la institución, dimos las gracias al Centro Eugenio Garzazada, especialmente a Ale y a César, y bueno, pues ahora una disculpa por los tiempos. Aprovecho también para agradecer rápidamente al centro, a todo el grupo de Ashkenazí, la organización también desde la Ciudad de México, especialmente por supuesto a nuestro presidente Enrique, a su brazo fuerte ahí, David, que está en la mesa, y a Víctor, que desgraciadamente no nos pudo acompañar. Y bueno, la felicitación a la Fundación Verdes por esta memoria del mundo, América Latina y de México. Felicidades. En la mañana vimos un poco lo que es
estuvimos viendo que ha sido una empresa minera que a lo largo de su historia se fue preocupando por la conservación de sus archivos. En 1987, como ya lo mencionamos, empezamos nuevamente a concentrar todos los archivos en un solo lugar, y en la época del presidente Salinas de Gortari, cuando se vino la venta de las empresas paraestatales, la Real del Monte fue la primera empresa paraestatal minera de México, años antes incluso de la nacionalización de la minería. Nos enfrentamos ante el problema y la incertidumbre de qué iba a pasar con los archivos históricos. Se mencionaba que compraban la empresa empresarios extranjeros, valga la redundancia, y no sabíamos qué pasaría. Recurrimos a las dos instituciones de gobierno más importantes y que tienen que ver con los archivos en este país. Lamentablemente, ninguna de las dos instituciones nos quiso apoyar. Sufríamos mucho en ese momento. Ahora creemos que fuimos muy afortunados que no nos hicieran caso. De verdad sí sufríamos mucho porque se hablaba que se llevarían el interés de que los archivos salieran del país. Finalmente se logró que se estableciera que en el contrato de compra-venta de la empresa minera se asegurara que los archivos deberían permanecer en la ciudad de Pachuca, que no salían. Después se compró la empresa, esto estamos hablando del año de 1991, entre 91 y 94. El primer año tuvimos apoyo de los empresarios, después ellos salieron de la ciudad y siempre teníamos el problema de qué pasaría con los archivos. Dependemos, como en la minería, de las borrascas y bonanzas mineras. Y bueno, y es normal, los empresarios saben muy bien que entre comprar cajas de archivos e insumos para el trabajo productivo, no lo piensan. Al final quedamos los archivos. Logramos que en 1995 se creara una asociación civil. Los propietarios de la empresa minera estuvieron de acuerdo en donar todas sus propiedades. Bueno, en ese momento únicamente teníamos el archivo histórico. El edificio que ven ustedes aquí fue entregado en comodato. Finalmente en 2008 ya se entregó en donación, ya es una donación de esta institución. En el mismo año nos convertimos en una sociedad civil donataria. Aquí yo les puse a ustedes una pequeña relación de la legislación en la que se pueden basar y apoyar. Cuando nosotros